segunda y la tercera ley. Que la segunda ley era la que tenía relación con aplicación de ejercicios, con realizar cálculos y cosas por el estilo. Ya, por lo tanto, era fundamental dentro de este contexto de la dinámica, lo que estamos trabajando este semestre, que conozcan y sepan después aplicar e identificar también lo que son las leyes de Newton. ¿Se acordaban qué decía la primera ley de Newton? ¿Y cómo yo podía diferenciar la primera de la segunda ley, más allá que por el nombre? ¿Cómo yo lo podía identificar en un ejercicio si lo que teníamos que aplicar era la primera o la segunda ley? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Se acuerdan? Era algo como si el cuerpo estaba en reposo, Espérame, que te escucho era muy lejos. cero. ¿Mm? Era algo como que si la primera ley era de que si el cuerpo está en reposo o se desplaza, era cero. La fuerza neta era cero y así se diferenciaban. Sí, la primera ley decía que el cuerpo se podía desplazar con velocidad constante o estar en reposo. Ya yo no podía, muy bien como lo decías tú, no podía asumir ni uno ni lo otro, podían ser una de estas dos opciones. Ya, y ahí como dicen también ahí por chat dice, una estaba en reposo, sí, que el cuerpo pudiera estar en reposo o moviéndose con velocidad constante, era relación a la primera ley. La segunda ley decía que el cuerpo se movía, pero se movía cambiando la velocidad. Por lo tanto, en ese caso, lo que iba a tener presente este cuerpo era una aceleración. Y la tercera decía que para toda acción había una reacción. Para toda fuerza aplicada había una fuerza contraria, que tenía el mismo numerito, el mismo valor, pero iban para lados diferentes. Ese era como un resumen de las leyes de Newton. ¿Qué vamos a ver ahora, chiquillos? Vamos a ver el tema de la fuerza. Vamos a ver qué pasa con la fuerza. Y vamos a identificar algunas de las fuerzas presentes. Ya, chiquillos, acá. Hablar de la fuerza peso. Ya, hablar de peso es hablar de una fuerza. Ya generalmente uno suele confundir el peso con la masa. Ya, pero quiero que en esta clase les quede clarito que el peso y la masa son valores o son variables físicas completamente diferentes. El peso tiene que ver con una fuerza debido a la acción de la gravedad. En cambio, la masa tiene que ver con la cantidad de materia que uno tenga. Si ustedes miran esta imagen que aparece acá, aquí la persona está simulando estar en la Tierra y aquí está en la Luna o quizás en otro planeta. Lo que él modifica es su peso. ¿Qué quiere decir? Que lo que él cambia en esta parte es la gravedad. ¿Ya? Entonces cuando ustedes van ahí a la farmacia y echan, no sé, creo que 300 pesos para la hora, echan los 300 pesos y sacan este papelito con una información, la información que están obteniendo suya es la masa. Ya no es el peso, porque el peso es la fuerza que hace la gravedad que les permite que se atraigan hacia el centro de la Tierra o hacia el centro de un planeta en cuestión. ¿Se entiende ahí, chiquillos, la diferencia entre lo que es la masa y el peso? ¿Se entiende? ¿Me dicen sí o no? Ya, entonces el peso tiene que ver con esta fuerza. ¿Cómo lo calculo? Como el producto de la masa por la gravedad. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ir a resolver esto y vamos a ver si entendieron la diferencia. Entonces, cuando ustedes vayan a la feria, lo que van a hacer, lo que debiesen decir como correctamente, no es que les pesen un kilo de manzana, sino que uno debiese decir que va a amasar un kilo de manzana, porque lo que va a medir es masa y no es peso, así que ojo con eso. Veamos entonces, miren esto. Hay un cuerpo que en otro planeta pesa 600 newtons, ¿ya? Y la aceleración de la gravedad en ese planeta vale 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo quisiera saber cuánto pesa
este cuerpo en la Tierra. Entonces, miren, el peso en el otro planeta, que no tengo idea qué planeta es, sé que son 600 newton. Sé que la gravedad en ese planeta vale 3. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto pesa este objeto en la Tierra? ¿Cómo podríamos sacar esto? ¿Se les ocurre? ¿Cuánto podría ser? ¿Va a ser un valor distinto, el mismo valor? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, que podría pasar allí? Al tiro leo el chat y les respondo. Espérenme. Sí, va a ser un valor distinto. ¿Por qué? Porque lo que estamos modificando en este caso es el peso. Sí, que está súper bien. En la Kichi que contestó es un valor distinto. ¿Ya? Pero, ¿qué me faltaría a mí para poder saber cuánto vale el peso en la Tierra? Porque hay un valor, me vuelvo al tiro, hay un valor que es el mismo, que es la masa de esta persona. Esta persona tiene la misma masa si está en la superficie de la Tierra o está en la superficie de la Luna, o quizás, no sé, anda en Saturno hipotéticamente. Entonces, miren, vamos a escribir de color azul la primera parte. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho en la diapo anterior que el peso era el producto de la masa por la gravedad? Entonces, si yo quiero despejar de ese cuerpo, o de esta cosita de acá, de esta ecuación, quiero despejar la masa, ¿cómo me quedaría despejada? ¿Cómo yo podría calcular, chiquillos, de esta ecuación la masa? ¿Qué podría hacer ahí? ¿El peso le divido por la gravedad o la gravedad la divido por el peso? Ya la opción es, si alguien ahí rayó la pantalla, así que sí, esa es la opción. Vamos a ver, miren. La masa, el producto, yo lo puedo sacar como el peso y lo divido de la gravedad. El peso es, en este caso, en ese planeta 600 y la gravedad en ese planeta vale 3. Por lo tanto, esta persona o este cuerpo tiene una masa de 200 kilos. Entonces, va a estar acá en la Tierra y van a haber 200 kilogramos, pero va a estar en el otro planeta, que no tengo idea cuál es, me da lo mismo, y también van a ser 200 kilos. Por lo tanto, lo único que se podría modificar es el peso, como bien lo decía la Kitsch en un comienzo. Entonces, el peso en la Tierra es el producto de la masa, pero la gravedad en la Tierra. La gravedad en la Tierra la habíamos trabajado cuando vimos caída libre y lanzamientos verticales. Entonces, la masa es 200 y la gravedad, chiquillos, en la superficie de la Tierra siempre vale 10. Lo vamos a aproximar a 10, a excepción de que les digan lo contrario. Por lo tanto, este peso nuevo tiene un valor de 2000 newton. Opción E. Como bien rayaron ahí la pantalla, así que súper. Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta que tengan? ¿No? Avanzamos al otro, miren. ¿Ya? Acá dice que hay un astronauta que viaja viaja al planeta Triptón. ¿Ya? Entonces, tengo dos opciones acá. Tengo a Triptón. Y me dicen que cuando este caballero o este astronauta está en ese planeta, la aceleración de la gravedad en ese planeta, es la quinta parte de la gravedad en la Tierra. Entonces, esta gravedad yo la divido de 5 porque es un quinto de la que nosotros conocemos en la Tierra. ¿Ya? Y me dicen que en la Tierra, este caballero tiene una masa de M y un peso de P. Entonces yo quisiera saber, en el otro planeta, en Triptop,
¿Qué masa tiene este cuerpo? ¿Cuánto es el peso en este planeta? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la masa y el peso? ¿Se van a modificar estos valores? ¿Se van a modificar los dos? ¿Se va a modificar uno solo? ¿O no? ¿Qué me dirían ustedes? Si comenzamos al revés, chiquillos, si comenzamos descartando ciertas opciones, ¿qué alternativas que están ahí ustedes eliminarían? ¿Qué dirían ustedes en este caso? Sí, miren, tierra, aquí va a estar tierra y aquí va a estar tripto. Este mismo caballero es el que va a estar en la Tierra, que tiene una masa M, y es el mismo que se va a trasladar a este planeta. Por lo tanto, es la misma persona en la Tierra y en Triptón. Recuerden que la masa no se modifica, a excepción de que esta persona haya aumentado su masa. Pero como no me dicen eso, la masa de la persona en la Tierra y en Triptón es la misma. Yo descarto entonces la opción A, la opción D y la opción E. ¿Por qué? Porque me dicen que las masas disminuyen y no disminuye la masa. Lo único que se puede modificar, como bien lo decían anteriormente, es el peso del cuerpo. El peso en la Tierra, dijimos que se podía calcular como la masa por la gravedad. El peso en el otro planeta se puede calcular de la misma manera. Voy a poner TR para decir Tripton. La diferencia que la gravedad en este planeta era 1/5 de la gravedad que nosotros conocemos en la Tierra. Entonces mi peso me queda m por g dividido 5. Entonces miren, ¿qué me dirían ustedes ahora? Este es mi peso, m por g. Y mi peso nuevo es m por g, pero lo divido de 5. ¿Aumenta o disminuye el peso, chiquillos, en el otro planeta? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? No, disminuye porque mira, acá es m por g y acá es m por g, pero divido de 5 este valor. Entonces cada vez que, en este caso, cuando la gravedad sean menores, manteniendo constante la masa, voy a tener pesos menores. Mientras menor sea la gravedad, menor va a ser el peso en este caso. Por eso disminuye. Ya porque acá es como, acá la gravedad en la Tierra es 10. Entonces es como multiplicar esto por 10. Pero como esto de acá es 1/5, si yo divido 10 de 5 me da 2. Entonces esto es como multiplicar por 2. Y aquí multiplico por 10. Por eso disminuye. Ojo con eso. Chiquillos hasta ahí, que están súper calladitos, ¿se entiende? ¿Me dicen sí o no? Asumo que sí. Veamos ahora, miren. Chiquillos, hay una fuerza que se llama fuerza normal. ¿Ya? Esta fuerza normal aparece siempre y cuando hayan dos cuerpos en contacto y haya una superficie de contacto. Entonces, si yo tomo un lápiz en la mano, voy a tener una fuerza normal. ¿Por qué? Porque el lápiz está en contacto con mi mano. En cambio, si yo, no le pego mucho al dibujo, pero si yo, supongamos que esto es como, no sé, una soga, así como un cordel en el patio, y yo cuelgo ahí, no sé, una pelotita o tengo el techo y colgué un globo de un hilo. Entonces vamos a suponer que esto es un globo. Si yo tengo ese globo ahí colgando desde el techo, este globo no tiene fuerza normal. ¿Por qué no tiene fuerza normal? Porque no hay ninguna superficie de contacto, no está sobre una superficie. Por lo tanto, no tendría fuerza normal.
Por lo tanto, es requisito fundamental que sepan que tiene que estar apoyado este cuerpo sobre una superficie para que experimente una fuerza normal. ¿Ya? Característica fundamental, chiquillos, de esta fuerza normal es que siempre actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si yo tengo acá un cuerpo que va cayendo hacia abajo, la normal actúa ahí. Si yo tengo acá, no sé, una mesa, y ahí dibujo un lápiz, hacia arriba está mi fuerza normal, ¿ya? Por lo tanto, siempre tiene que haber una superficie de contacto, chiquillos, para que exista una fuerza normal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Es sencillo o no? Profe, pregunta. Dígame. Ya. Tipo, digamos, es que tipo como que esto me recuerda un poco a ese tipo de como trampas que eran como que tipo las paredes se cierran. ¿Es como algo igual? Espérame, Tipo repíteme como, porque te escuché súper lejos. claro, ya. Es que la cuestión es que tipo esto me recordó tipo esas trampas que como que atrapan cuestiones, como que tipo la aplastan. ¿Es como algo igual? ¿Es como tipo Sí, aplastar algo? ¿Es sí, algo aplastar. así? Sí, como Oh, ya. aplastar algo así. Trampas de oso. Eso. O sea, aparte de eso, una de esas, una de que vi en la película. Ya eso era. Sí, Muchas gracias. podría haber hay una fuerza normal porque ponte si, o esas, me acordé de estas cuestiones como de trampa de ratones, no sé si se las conocen. Sí, estas cuestiones cacho. Ya esas trampas de ratones, sí también ahí existiría fuerza normal porque el ratón se tiene que colocar en esa superficie para que lo atrapen, pues. También habría Mm, fuerza normal en ese caso. Pero si yo hipotéticamente tomé un hilito, ¿cachai? Agarré la cola del ratón y lo colgué, no sé, de un cordel, ahí no hay fuerza cool. normal porque no hay superficie que aguante o que soporte al ratón. Pues en ese caso no habría. Ya, muchas gracias. Chiquillos, hay otra fuerza que se llama fuerza de tensión. La fuerza de tensión es como súper fácil de identificarla, ¿saben por qué? Porque tienen que buscar alguna palabra que sea cable o cuerda. Ya, sí, en estos típicos juegos del 18, que este año no lo vamos a poder jugar por el COVID, este típico juego de tirar la cuerda, ahí hay fuerza de tensión. Siempre que haya una cuerda o un cable presente, vamos a tener fuerza de tensión. Ya en las máquinas que se utilizan en los gimnasios para hacer pesas, hay algunas máquinas para abdominales, para hacer brazos en el gimnasio, la mayoría de esas máquinas tienen cuerdas. Ahí voy a tener presente una fuerza de tensión. Si yo tomo una mesa, la agarro una cuerda y la tiro, también voy a tener en ese caso una fuerza de tensión. Por lo tanto, ¿cómo yo la identifico? Siempre y cuando haya una fuerza presente. O sea, una cuerda presente. La característica de esta cuerda me da exactamente lo mismo. A mí no me va a importar si la cuerda es más grande, es más chica, es verde o es roja, es más gruesa o más delgada. Lo único que yo quiero saber, chiquillos, para saber que hay fuerza de tensión es que haya una cuerda o un cable presente. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si yo veo acá afuera, tengo al frente de mi casa el poste de luz y tengo los cables del tendido eléctrico, esos cables, chiquillos, tienen fuerza de tensión porque hay un cable o una cuerda presente. Ya las guitarras también experimentan fuerza de tensión. Los instrumentos de cuerdas en general también experimentan en este caso fuerzas de tensión. ¿Se entiende hasta ahí? Me dicen ahí sí o no. ¿Ya? Entonces siempre que hay una cuerda o un cable hay una fuerza de tensión. Si tienen estas lámparas que tienen estos cables largos y esas lámparas que cuelgan las mamás en el techo, en los comedores generalmente o en los living, ahí también hay fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque hay un cable presente. Los ascensores también funcionan, chiquillos, gracias a la fuerza de tensión. Algunos columpios también funcionan por fuerza de tensión. Avanzamos entonces. ¿Dudas, consultas? ¿No? Miren acá. Vamos a hacer otro ejercicio y quiero ver yo en estos ejercicios qué tipo de fuerzas creen ustedes que hay acá presente. En la primera imagen, ¿qué fuerzas de las que nosotros vimos recién podrían estar acá presentes en la imagen 1? Creo que no. ¿Qué le gustaba?
A ver, la otra vez que fui fue ¿Ya? Era el Chiqui, Splatoon que le gustaba. Splatoon. ¿alguien tiene ahí el El... micrófono prendido? Ah, Smash Bros. El Smash y cosas así. Ya, chiquillos, miren acá. En la imagen 1, ¿cuántas fuerzas hay presentes? En la imagen 1 tengo un cable acá. ¿Qué fuerza voy a experimentar en este caso si tengo un cable que cuelga ahí, que hace que se sostenga esta masa o pelota, lo que sea? Fuerza de tensión. Ya, fuerza de tensión. ¿Y qué otra fuerza creen ustedes que habría ahí? Fuerza normal. En la 1 no. ¿Sabes por qué? Porque debería estar esta acá. Si yo dibujara, supongan que eso es una mesa, si yo dibujara una mesa que sostuviera esa pelota, habría fuerza de normal. Porque tiene que haber Ah, una no, superficie de fuerza normal, contacto. pero en la 2. Ah, en la 2 sí. En la 2 hay fuerza normal. ¿Seguro que no hay ninguna otra fuerza? ¿No se les ocurre que otra fuerza puede haber? Sí, recuerden que estas dos pelotitas tienen una cierta masa. Si yo tengo una cierta masa, voy a tener siempre una fuerza-peso. Entonces aquí tengo un peso de esa masa y acá tengo otra fuerza-peso. Ya siempre que un objeto tenga una masa es porque tiene un peso asociado. Va a ser diferente si es diferente la cantidad de masa que hay presente, pero siempre hay un peso. Y acá, en esta imagen que está acá, hay otra fuerza, que es la que vamos a ver ahora, chiquillos, que se llama fuerza de roce. No sé si les suena la fuerza de roce, ¿la han escuchado? Sí les dije ahí al... Y no me dicen nada, yo le dije ahí a alguien al que estaba hablando que tenía el micrófono encendido. Ya, chiquillos, hay otra fuerza que se llama fuerza de roce, que es una fuerza que vamos a ver ahora que se opone siempre al hecho de que el objeto se mueva. Por lo tanto, no hay problema ahí. Ya, chiquillos, por lo tanto, acá en esta imagen, que está en la segunda, también hay una fuerza de roce. Y si esta cosa va a bajar, la fuerza de roce, que de ahí la vamos a explicar mejor, siempre va a actuar en sentido contrario. Por lo tanto, en la primera imagen vamos a tener dos fuerzas, que es la tensión y el peso. Y la tercera imagen vamos a tener el peso, porque hay una masa, la normal, porque hay una superficie de contacto, y el roce, porque dice que viaja sobre un plano rugoso. De ahí lo vamos a explicar con mayor detalle. ¿Ya? Pero ahí estarían las respuestas, serían 2 y 3. Sí, ahora vamos a explicar en lo que es la fuerza de roce. La fuerza de roce siempre aparece o está presente cuando hay dos superficies en contacto. ¿Ya? La gracia de la fuerza de roce es que actúa en sentido contrario a donde el objeto se desliza. Si yo les dijera un ejemplo como cotidiano, ¿qué cosas colocan o colocamos todos en las duchas para evitar resbalarnos? ¿Qué colocamos en las duchas? ¿Se coloca ahí en la superficie del suelo? ¿O qué se Me pregunta, coloca en la, no sé, pues las entradas de las tipo, carnicerías o de los súper cuando llueve? ¿Qué le echan al suelo? tipo es como un tipo de paja. Es que Sí, como una paja, es tipo. como acerrín, está como Ese madera, rim. Ese rim, creo. ¿ya? ¿Y qué función creen ustedes que cumple ese acerrín? Para que tipo no se resbale la gente. Sí, para que no se resbale la gente, es similar a cuando uno coloca en las duchas estas cositas de goma, estas como alfombras cortitas de goma. También Son es evitar igual. que uno se caiga. Dime, dime, ¿no? La chiquillo, esa cosita, ese acerrín que uno echa, que generalmente echan al comienzo de las carnicerías cuando llueve, esas gomas que uno coloca en el suelo, o esas franjas que de repente hay en las escaleras de algunos colegios que tienen cerámica en los pisos y colocan unas franjas así como largas, similares a una textura como de lija.
La gracia de esa superficie, chiquillos, es aumentar el roce. Por lo tanto, en este caso sería el roce el responsable de que nosotros podamos mantenernos en pie y no caer. Esa es la fuerza de roce, la que se opone a que nosotros nos podamos mover normalmente. ¿Ya? Porque si yo estoy en un piso, estoy a pies pelados, estoy en un piso, no sé, por mi casa, y recién lo trapié y justo me pongo a pasear a pies pelados, lo más probable es que me resbale, porque el roce es menor, por lo tanto este roce va a impedir, no va a impedir que yo me caiga, que yo me resbale. Ya, por lo tanto, chiquillos, el roce es fundamental para evitar que ciertos objetos patinen o que uno se caiga necesariamente. ¿Ya? De hecho, si alguien maneja en día de lluvia, tiene que andar a una velocidad más baja. ¿Por qué? Porque la superficie carece de roce, por lo tanto, también ahí se pueden tener accidentes. O también hay unas franjas que colocan en carretera para que el auto disminuya su velocidad y también actuarían como fuerza de roces para evitar que siempre se mueva a la misma velocidad. O por eso generalmente en los colegios, no sé si los han visto en la mayoría de los colegios, en las entradas o en la salida de los colegios hay lomos de toro como en el contorno. ¿Para qué? Para que la gente disminuya la velocidad y también actuarían en ese caso como agentes del roce para evitar que se muevan con la misma velocidad y al final prevenir accidentes en este caso. El chiquillo, entonces, ¿qué características tiene el roce? Se opone al hecho de que el objeto se mueva. Por lo tanto, si mi objetivo es que el objeto se mueva hacia atrás, ya si yo empujara hacia la calle el auto, en sentido contrario va a actuar el roce. ¿Ya? Es proporcional, depende de la fuerza normal. Después lo vamos a explicar cuando veamos ejercicio. Y también depende de la superficie en contacto. No es lo mismo que ustedes quieran mover un mueble en una superficie de baldosa a que deseen mover un mueble y que su pieza tenga un piso de alfombra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la superficie es diferente, por lo tanto, también va a ser diferente en este caso, chiquillos, el roce que actúa. Ojo con esto, ya es independiente de las áreas de contacto, depende del tipo de material que sea. Por lo tanto, yo podría tener un cuadrito de 10 por 10 centímetros de alfombra y va a tener el mismo roce que yo tuviera esa misma alfombra puesta en todo el piso de mi dormitorio, por darles un ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, lo que es la fuerza de roce? Me dicen sí o no. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor? Ya mira, el roce es una fuerza que actúa siempre en sentido contrario a lo que el objeto se mueva. Y depende simplemente de la superficie de contacto. Entonces, tú podrías tener no sé, un cuadrado de 30 por 30 centímetros de alfombra y podrías tener al lado un dormitorio lleno de alfombra, todo el piso con alfombra. Independiente de que las superficies de contacto sean distintas, como es el mismo material, ambas cositas tienen el mismo roce. Entonces, la gracia del roce es que siempre actúa en sentido contrario. Entonces, si mi idea es que yo quiero desplazar hacia adelante, no sé, un mueble, el roce va a actuar hacia atrás. Si yo quiero, no sé, pues mover la mesa hacia la derecha, el roce va a actuar siempre en sentido contrario. Entonces, en ese caso, actuaría hacia la izquierda. Es una fuerza que actúa siempre en sentido contrario y que depende de la superficie de contacto. No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Gracias. Ya. Por eso es más fácil mover un mueble en cerámica o quizás en un piso. ¿Cómo se llama esto? Ay, se me olvidó el piso. Un piso flotante que mover un mueble en una superficie, no sé, pues en un patio que esté lleno de estas piedras chiquititas o moverlo sobre una alfombra, porque las superficies de contacto son diferentes, por lo tanto el roce también es diferente. Chiquillos, nos vamos a encontrar con dos tipos de roce, con el roce estático y el roce cinético. El roce estático es el roce que se opone a que el objeto que está en reposo se comience a mover. Lo mismo que les decía recién, el roce estático va a ser mayor cuando yo quiera mover el refrigerador en un piso de madera a que quiera mover el refrigerador en un piso de cerámica. ¿Ya? Siempre que el objeto esté en reposo y yo quiera comenzarlo a mover, va a haber una fuerza de roce. ¿Cómo se llama ese roce? Se llama roce estático. Y el roce cinético, por su parte,
actúa o está presente cuando las superficies están moviéndose. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estarían actuando, no sé, los ejemplos que yo les di antes de los lomos de toro, estas franjas que colocan a veces cercanos a las esquinas, cercanos a hospitales o a establecimientos educacionales, colocan unas franjitas en el suelo y esas franjas actuarían como roce cinético. ¿Por qué? Porque se van a oponer o van a hacer que el auto, la persona que vaya manejando ese auto, se mueva con una velocidad más lenta. Por lo tanto, ahí va a estar presente un roce cinético en ese caso. ¿Por qué? Porque un objeto se está moviendo en una superficie. No sé si ahí se entiende la diferencia entre lo que es estático y cinético. Me dicen ahí sí o no. Chiquillo, entonces hay dos roces, el roce estático y el roce cinético. Estático que se oponga a que se comience a mover y el cinético se opone a que se mueva con las mismas características. Ya, y ojo, depende siempre de la superficie de contacto que esté presente. Ya el tipo de roce también va a depender de la superficie de contacto. No es lo mismo que ustedes quieran deslizar esta piedra en un piso de cemento a que las quieran deslizar en un piso, no sé, en un piso de hielo, que sea, no sé, pues sobre quizás un glaciar hipotéticamente. Ya. Chiquillos, hasta ahí, dudas, consultas, preguntas. ¿Sí o no? Chiquillos, en honor al tiempo me quedan 4 minutitos y voy a dejar de compartir mi pantalla.